Bueno, doy inicio a nuestra grabación de la clase de hoy, viernes 12 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de INGECO por calendario académico. Hoy es nuestro último día de clases. O sea, digamos que hoy estamos en la semana 6, B16 pues de clases. Hoy nos encontramos, hemos venido después de nuestro segundo parcial, hemos venido trabajando algunos temas financieros, como haciendo como esa conexión del curso con el cálculo de los flujos de caja, que es es un instrumento extremadamente importante para poder viabilizar o determinar si los proyectos son viables, debido a que finalmente los cálculos de la viabilidad del proyecto son un esquema muy sencillo de aplicación, pero si los flujos del proyecto no están bien calculados, no están correctamente previstos o peor aún, quien los calculó olvidó incluir algo en sus cálculos, ya sea que lo haya olvidado de manera voluntaria o involuntaria, pues la decisión que tome el inversionista se va a ver afectada y puede afectar incluso décadas de la vida de un inversionista por un flujo de caja mal calculado. Pueden afectar 10, 15 años, 20 años de pérdidas económicas por un negocio mal tomado. Entonces, lo que aprendemos en este tramo del curso es a calcular el flujo de caja con los que determinamos la viabilidad del proyecto. Nosotros hemos trabajado un ejercicio que yo tengo como propuesta pedagógica muy sencillo, donde aprendimos pues a calcular un ejercicio pues muy sencillo de una empresa de dos morrales, de dos tipos de morrales, y con esos dos tipos de morrales y los costos de esos morrales y la ganancia de esos morrales, pues logramos llegar a una utilidad y con esa utilidad determinamos el flujo de caja y con el flujo de caja determinamos la viabilidad del proyecto y lo que primero hicimos de ese escenario o de esa situación de la empresa de los morrales fue un escenario estático donde no cambian o no hay variación de las unidades que se comercializan de ese producto. Pero después de eso hicimos un escenario, bueno, entonces ahí tuvimos un escenario tuvimos una TIR del 1438 y tuvimos un, una rentabilidad, o perdón, un BPN del proyecto de 12.837.000 y también entonces pudimos, basándonos en el escenario estático, que no hay cambio de las cantidades que se venden, pudimos para el escenario estático determinar cuál sería el flujo de caja idóneo que permita tener una TIR, cuál sería el flujo de caja idóneo que permita tener una TIR del 20%, o sea, con una TIR del 20% como TIR meta o TIR objetivo, pudimos determinar cuál sería el flujo de caja que me permitiría tener esa TIR. En ese orden de ideas, basándonos en el flujo de caja de resultado, determinamos, hicimos como una especie de lógica regresiva, conociendo el flujo de caja que tenía que tener que debía lograr la inversión y el proyecto para que le diera la utilidad suficiente, que le diera la TIR del 20%. Basándonos en eso, determinamos la utilidad que podía lograr para eh, obtener esa ganancia del TIR del 20% y nos dio una utilidad que la llamamos como una utilidad meta de 153.309 millones de pesos. Con eso recalculamos un punto de equilibrio en unidades donde hablábamos de la carga fija más la utilidad meta y nos daba 623 millones de pesos, que con esos 623 millones de pesos lo distribuimos entre las dos plantas, entre los dos productos que ocupan la planta, el morral de 15 pulgadas y el morral de 12 pulgadas. Y así entonces nos dio que el morral de 15 pulgadas tendría las unidades que me permitirían tener punto de equilibrio y a la vez las ganancias suficientes para tener una TIR del 20% son 5.298.55 unidades. Y las del morral de 12 pulgadas son 5.372,11. Pero como uno no puede vender eh, unidades parciales, sería redondear al siguiente entero, 5.299 y 5.373. Comprobamos con esas unidades el ejercicio, repetimos todo, calculamos la utilidad, calculamos el flujo de caja, después del flujo de caja calculamos la viabilidad del proyecto y calculamos la TIR
y nos da perfectamente el 20%. En este caso hay una situación especial, nos da 20,02, pero nos da 20,02 porque tenemos las unidades enteras. Si nosotros simuláramos nuestro escenario, que es esta simulación por escenarios, si simuláramos nuestro escenario con las unidades completamente expandidas con todos sus decimales, 5.298.50 y algo por allá, y 5.372.11 por allá, tendríamos una TIR del 20% y estaríamos perfectamente bien. ¿Listo? Que eso es lo que buscábamos en esa simulación. Sin embargo, uno no vende unidades fraccionadas, entonces volvemos a las unidades en enteros, del entero del siguiente entero redondeado al siguiente dato. Listo. Ahora vamos a hablar del escenario dinámico. El escenario dinámico es, en este mismo ejercicio de los morrales, hay una propuesta y es, hey, ¿qué pasaría si yo le subo las cantidades que estoy comercializando? Y aparte de que le subo las cantidades que estoy comercializando, le subo los costos. Este es un escenario muy útil para uno dimensionar si finalmente te suben los costos, pero quieres mantenerte en el mercado con los mismos precios. A nivel de proyecto, ¿qué tan estable es esto? Pues, por ejemplo, no quiero subir precios para no perder clientes, pero los costos me suben. Totalmente lógico que los costos suben. Entonces, en ese escenario hicimos como unas variaciones donde le dijimos a Excel, vea Excel, calcúlenos unos crecimientos de unas unidades de acuerdo a unos estimados donde las unidades que voy a vender van a crecer el 2%. El precio lo dejamos estáticos, crecimiento del 0%, precio. Y llegamos a un costo variable unitario de un crecimiento del 1.5% del costo de los costos. Y lo mismo hicimos con las unidades del otro morral. Calculamos las ventas, calculamos los costos que iban a cambiar porque cambiaba el escenario y cambiaban las cantidades y cambiaban el costo de cada unidad. Y recalculamos la utilidad de cada año. Con la utilidad de cada año calculamos el flujo de caja de cada año, flujo libre de caja de cada año. Y con el flujo libre de caja de los 5 años calculamos la viabilidad del proyecto y nos dio una TIR del 17,17. El lunes en la clase anterior hablábamos que este 17,17 era muy interesante reconocer que en un escenario estático sin cambio de unidades, la TIR original o la TIR de la situación original era el 14,38. Y en un escenario dinámico con incremento de unidades e incremento de costo, pero sin incremento de precios, la TIR era el 17,17. Es decir, que podíamos reconocer en este escenario, bajo esta simulación, bajo estos supuestos, que un proyecto en estas características, sin incrementar precios y vendiendo más unidades a lo largo que el producto iba a ser reconocido en el mercado, iba a permitir que tuviese una posibilidad de generar más ganancias en las unidades adicionales que vendía. Y no ganancias por precio, sino ganancias por volumen. Y esas ganancias por volumen se volvieron un incremento en la TIR del 17, del 14,38 al 17,17. Y les calculamos pues los 6 indicadores del proyecto, que eso ya ustedes lo saben hacer muy bien. Y llegamos a la viabilidad del proyecto. Ahí estamos. ¿Qué tal vamos hasta ahí? ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? Profe, las respuestas nosotros las damos con las unidades exactas, ¿no? O sea, ya Sí, redondeado. las unidades exactas y redondeadas, sí, señor. Ya no les voy a pedir decimales, todos van a tener respuestas muy diferentes porque van a tener situaciones de escenarios diferentes y aparte de eso, situaciones de costos diferentes. Entonces a todos les va a dar re diferente. Vamos a agregar a la simulación de los escenarios, de los ambos escenarios. Yo les había pedido que para hoy calcularan eh, qué pasaba si los socios no tenían los 380 millones del dinero de la compra, sino que querían, pues, solicitaban un crédito, perdón, de 260 millones a una tasa del 27,90 efectivo anual con cuotas trimestrales durante 5 años. Y los socios aportaron apenas 1 millón de acciones. Entonces, para esto, quiero hacer una explicación conceptual. Ve, aparte de eso, entonces, resulta que acá hay una información, digamos, financiera
que se llama el balance general, que es una presentación a una fecha de corte de la información de una empresa que contiene los activos, que son las propiedades, los derechos y los bienes de la empresa, contiene los pasivos, que son las deudas y las obligaciones de terceros, las deudas, que son los pasivos, que son las deudas o las obligaciones de los terceros, y contiene el patrimonio, que es parte de los activos que no se debe, sino que es propio. Entonces, los activos, sabemos que en nuestro curso de ingeniería no podemos hablar de contabilidad, pues digamos, no vamos a llegar a capacitarnos en contabilidad, sería muy ambicioso, pero sí es importante reconocer que de los activos, una parte, los activos es la propiedad, o sea, ¿dónde veo la información de los activos? En el balance general. Son los activos? Es la propiedad que tengo en la empresa, los derechos, los bienes, las sillas, los computadores, los inventarios. Esos son activos. Los pasivos son las deudas o las obligaciones que tenemos con terceros. Y el patrimonio es la parte de los activos, esta partecita, esta zona de acá que no le debo a nadie. Este patrimonio se compone de... La estructura del patrimonio se compone del capital que aportan los socios, que es una medida cuantitativa del dinero que los socios han aportado a la empresa. Se compone de las utilidades del cada año que está generando la empresa y se compone de las ganancias acumuladas o retenidas de años anteriores. Sin embargo, hay que hacer una distinción en los tipos de socios. Entonces, hay unos socios comunes o ordinarios, que son los socios que sí pueden votar. El socio común ordinario es el socio que sí tiene voto, o sea que puede decidir el futuro de la empresa. Es un socio que sí tiene voz, o sea que puede argumentar, proponer, pedir, solicitar. Y es un socio que corre riesgo porque sus dividendos, que es la ganancia que él recibe de la empresa, depende de las utilidades de la empresa. Entonces ese se llama el socio común ordinario. Y hay un socio preferente, que también lo llaman preferencial o preferido, que es un socio que sí tiene voz y puede argumentar, pedir, proponer, pero ese socio no tiene voto. Es decir, que él no puede decidir qué va a ocurrir. Como no puede votar, él puede opinar todo lo que quiera. Él puede plantear grandes ideas, él puede hacer incluso comentarios bastante importantes, pero él no puede opinar, no puede decidirlos. Y como no los puede decidir, finalmente la capacidad de decisión está en los socios comunes, que también se llaman socios ordinarios. Eh, el asunto de los socios está muy relacionado con los aportes que hacen para ser dueños de la empresa, o en este caso del proyecto. Los socios preferentes son socios que no corren riesgo. ¿Por qué no corren riesgo? Porque lo que van a recibir por su inversión, que se llaman dividendos, se llaman, son pactados desde el inicio de la sociedad. O sea, cuando un socio se va a hacer preferente, el señor ya sabe que va a recibir un dividendo siempre, no sé, 20 pesos por acción. Entonces el señor siempre sabe que si tiene 10 millones de acciones a 20 pesos va a recibir tanta plata. Ya, eso es lo que sabe. Él nunca va a poder cambiar lo que va a ganar. Mientras que el socio preferente, perdón, el socio común o socio ordinario, a medida que pasa el tiempo y la empresa tiene más ganancias, él va a ganar más por cada acción que tiene aportada en la empresa. Esa es la diferencia entre los dos socios. ¿Qué tal las ven ahí? ¿Las comprenden? ¿Sí? ¿Se comprenden? Felipe. Sí, profe. Ok, listo. Voy a llevar esto a nuestro Excel.
Bueno, y voy a traer la parte del ejercicio que sigue. De los ambos escenarios. Yo creo que ya acá me expresé inadecuadamente. De los ambos, no, de ambos escenarios. La expresión correcta es de ambos escenarios. Listo. Entonces, resulta que nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos, en este caso, vamos a hablar del financiamiento del proyecto. Esteban Cardona está en clase, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, para que ahorita me ayudes con lo que hablamos, por favor. Entonces, bueno, tú o cualquiera de los otros estudiantes que sé que lo haya hecho. Esto tiene una inversión inicial de 380 millones y esta inversión inicial de 380 millones, hay una parte que van a solicitar en crédito. Pero el crédito es de 260, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea que el total aporte de los socios sería ¿cuánto? Si la inversión inicial es de 260 millones, pues de 380 millones, y el crédito es de 260, ¿cuánto aportan los socios? Chicos, Pues la diferencia, muy bien, que serían 120. Entonces, el aporte de los socios son 120 millones. Y dice que la cantidad de acciones es de 1.000.000. O sea que el valor de cada acción aportada sería de 120 dividido entre, o sea, serían 120 pesos por cada acción. Este valor se llama valor nominal de cada acción. Que termina siendo el valor, digamos, de adquisición de cada acción al momento de iniciar la participación en la empresa o en el proyecto. ¿Listo? Eso se llama el valor nominal. Resulta que estamos entendiendo que este crédito de 260 millones este crédito
de 260 millones tiene una tasa efectiva anual del 27,90% efectivo anual, tiene cuotas trimestrales de 4 cuotas por 5 años de 20 trimestres, ¿cierto? ¿Cuánto les dio la cuota? Pues a mí me dio 23.307.206. 307,206. Perfecto. ¿Alguien más la hizo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, normalmente todos los cálculos de Juan Esteban siempre han estado muy bien. Sí, profe, me dio igual. Ah, qué bueno, Juan. Bueno, me dio 0,04, pero pues un decimal dígito. En este Y a mí momento también, pues, no sé si lo colocamos, el 0,4. no, no es tanto la perfección del tema, sino el cálculo y la estructura. Cuando ustedes hicieron el sistema de amortización, que no lo vamos a hacer ahora porque ustedes son extremadamente juiciosos y comprenden qué es el sistema de amortización, de hecho fue semana 3 de clase y estamos en la semana 16, han pasado 3 meses después de eso, 4 meses, 3 por 4, 12, 3 meses. En el sistema de amortización del crédito, ¿cuánto es el total de intereses? O sea, como la sumatoria de los intereses del año 1. O sea, yo sé que en este caso, el total pagado, Jesús, hombre, es 466. Y los intereses pagados son los 466 menos los 260, son 206, ¿sí? ¿Les da lo mismo? Sí, profe. Bueno, entonces, díganme por favor, como ustedes hicieron el sistema de amortización, díganme el total de intereses de los primeros, del primer año, del segundo año y así, hasta que llegamos al total de intereses pagados, nos debería dar los mismos 206. ¿Lo tienes, Juan Esteban? ¿Pero te lo mando por chat o porque, pues, bueno, Bueno, ahí te los números? hágale, mándamelos por chat. Ok. De los jóvenes son una nota. ¿Te cree que a mí me hubiera ocurrido eso? Jamás se me hubiera ocurrido algo así, por Dios. Definitivamente hay cosas que uno solo aprende de la interacción con ustedes. ¿Ustedes creen que a mí me hubiera ocurrido eso? Yo hubiera empezado, ¿cómo es, Juan Esteban? ¿13 qué? ¿13 qué? Una nota, gracias. Eres lo máximo. Listo, ahí está. Con el sistema de amortización del crédito, calculamos el total de intereses del año. Listo. Bien. Ahora miremos lo siguiente. En nuestro escenario estático, voy a crear una copia del escenario estático, pero la voy a llamar ahora, cambiar nombre. Perdón,
El escenario estático no podría tener intereses porque los intereses son diferentes en cada año. No, 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 no. Es en el escenario dinámico. Este es escenario dinámico, deuda. Sin deuda. Hola, sí, estoy confundida. Es solamente el estático, el dinámico el que puede tener deuda, el que podemos hacer la liquidación con. Y este sería el escenario dinámico con deuda. Y acá vamos a poner los intereses que calcularon Entonces, estos vienen, voy a insertarle acá la señalización. Miren que para hacer el escenario con deuda es muy fácil, es duplicar la hoja anterior. O sea, cuando ustedes vayan a hacer ahora su trabajo, el ejercicio y lo que yo les vaya a evaluar, miren que es como tomar lo anterior y duplicarlo, ni siquiera es volver a hacerlo, no. Es tomar el escenario original y duplicarlo. Entonces, esto ya nos produce que haya menor utilidad. Pero miren lo especial del tema. Quiero que analicen acá lo siguiente. Cuando tengo la deuda produce intereses y los intereses me producen una utilidad antes de impuestos mayor o menor. Menor. ¿No? Pues Menor, menor que qué. menor que la anterior, mira. La utilidad antes de impuestos acá sin deuda era de 130, 138, 145. Y acá pasa de 130 menos 63 a 67, 138 menos 54, 83 y a 145 menos 44, 101 y así sucesivamente. Bien, o sea que me produce una utilidad antes de impuestos menor. Déjame un segundo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esa utilidad antes de impuestos se hace más pequeña. Y miren que el impuesto se calcula ¿de qué? ¿A qué le calculamos el impuesto? Chicos, ¿a qué se le calcula el impuesto? Ah, la utilidad antes de impuestos e A la intereses. utilidad antes de impuestos. Y los intereses hacen que la utilidad antes de impuestos sea menor, o sea que los impuestos del proyecto van a ser mayores o menores. Menores. Menores, muy bien. Y en ese orden de ideas, los impuestos yo se los descuento al EBITDA, o sea que el flujo de caja bruto cuando hay deuda va a ser mayor o menor. ¿Qué dicen? Si yo tengo impuestos menores
y los impuestos yo se los descuento en el cálculo del flujo de caja bruto, se los descuento a levita y los impuestos son menores, en el escenario con deuda, ¿el flujo de caja bruto va a ser mayor o menor? Menor, ¿no? Menor, sí señor. Y como, Una preguntita, o mayor. Eni, profe, una preguntita ahí. Cuando tú pusiste los intereses, o sea, los pusiste, o sea, ¿cómo los distribuiste? Lo que pasa es que, mira, por allá, semana 3. Cuando están las cuotas de un crédito, míralo acá, ¿sí? Las cuotas de un crédito, calculamos los intereses. Juan Esteban ya había hecho la tarea y él sumó los intereses del primer año, luego los intereses del segundo año, ¿sí? Luego los intereses del tercer año, ¿vale? Del crédito. Al final de los 5 años a él le acabó en 0, pero estos son el total de intereses del año 1, el total de intereses del Ah, año ya, 2, ya. el total de intereses del año 3, ¿sí? Entonces Juan Listo, listo. Esteban, ya habíamos hecho, él ya había hecho la tarea, juiciosamente, y esos, o sea, el total pagado son 466 millones, que son 20 cuotas de 23 millones de pesos. Y de esos 466 millones, el préstamo era 260, o sea que 206 son los intereses pagados del crédito. Total intereses pagados del crédito. Entonces, esos total de intereses pagados del crédito se distribuyen 5 años así, pero por la sumatoria del sistema de amortización. La sumatoria del sistema de amortización. Y esta sería del trimestre 1 al 4, ¿sí? Y acá sería entonces del trimestre 5 al 8. Acá iría del 9 al 12. Acá iría del 13 al 16. Y acá iría del 17 al 20. ¿Listo? Entonces, la suma de todos los trimestres de los 20 trimestres de los intereses da 206 distribuido de esta manera. Para nosotros es totalmente comprensible, sobre todo porque ya entendimos muy bien el curso, que los intereses que tienen el crédito a medida que pasa el tiempo y hay más abono a capital, el saldo es menor y por lo tanto los intereses son menores. ¿De acuerdo? ¿Sí, Felipe? Sí, profe, ya muy claro. Bien, basándonos en esto, lo traemos al escenario dinámico. Cuando ya lo traemos al escenario dinámico, ponemos los intereses que los que hemos calculado del sistema de amortización del crédito, ¿sí? Es más, voy a ponerle acá un hipervínculo. Vamos que uno inserta vínculo. Y de este documento, voy a traerlo de aquí, pero no es la celda 1, es acá, A29. Este documento, esta hoja, la celda A29. Entonces, ¿de dónde se obtiene? De aquí. ¿Listo? Vuelvo acá. Entonces, como esto produce menos utilizantes de impuesto, los intereses producen menos utilizantes de impuesto y los utilizantes de impuesto hace que los impuestos sean menores y los impuestos yo se los descuento en el cálculo del flujo de caja bruto. Al tener un sustraendo menor, el flujo de caja bruto me va a dar mayor o menor. Felipe. Mayor. Mayor, un flujo de caja mayor porque tengo un sustraendo, que es lo que descuento, que se llaman impuestos que son menores. Y por lo tanto, miren lo que pasa con la TIR. 22.92, ¿sí? O sea, en relación al escenario dinámico original, sin intereses, le daba 17.17.
el escenario con deuda, cálculo de la viabilidad del proyecto con deuda, le daba 17, le da 22.92. Y este es el sin deuda. ¿Hemos comprendido hasta ahí? Juan Esteban, un favor. ¿Me puedes decir cuánto vale en el sistema de amortización del crédito el total abono a capital de cada año? Por favor. Sí, profe, ya reviso. Gracias. O sea, sumar los abonos de los La semestres del columna de semestre abono 4. capital. Ajá. Profe, yo aquí los tengo, pues por si los... Sí, ¿puedes hacer lo que hizo Juan Esteban? Que los puso al chat de Zoom. Ah, listo. Ok. ¿Eso se copian uno por uno? Sí, sí, sí. Listo. O los copias y yo los paso acá. Ve, Fue el muchachos, mira que primero. esta semana estaba tan... ¿Ese es del primer año? Ok, ya Sí, entendí. sí, los estoy mandando en orden. Ve, muchachos, esta semana estaba tan distraída y yo trabajo, no estaba distraída, estaba muy azarada hablando varias cosas a la vez. Y entonces yo trabajo un software que se llama SAP y esto es Zoom y el chat, ¿no? Y yo no sé qué pasó en mi cabeza y le dije a la persona con la que estaba hablando que me mandara al Zoom del chat, ¿cómo fue? Al SAT del chun, al SAT del chun, el dato. Troqué todo, me pegué una enredada con todas las siglas. Claro, y a medida que pasa el tiempo, hay más abono a capital. Listo, perfecto. Claro, el total abono a capital de los 5 años es el valor del crédito de 260 millones de pesos. Ahí está perfecto. Bien. Entonces, voy a venir acá, cálculo el flujo libre, y voy a agregar algo. Dice, entonces ahora voy a agregar al flujo de caja libre, que era la situación del proyecto, voy a agregar el flujo del financiamiento. Entonces, acá están los años. Y antes del año 1 está el año 0. Listo. Bueno, entonces el flujo del financiamiento, vamos a poner acá, estos serían los movimientos de capital del crédito. Entonces, en el año 0, ¿cuánto recibo del crédito? Chicos, denme un minuto, por favor.
A ver, en el año cero, ¿cuánto recibo de crédito? 260, ¿no? Pues todo, ¿no? Sí, todo el valor del crédito sería igual a la deuda, que es 260 del crédito. Es positivo porque llega el dinero del préstamo. Insertar comentario. ¿Dónde está? Ve? Insertar. No, comentario. Es positivo. Recibe dinero. ¿Me quedó? Espada. Es positivo porque se recibe. Listo. Y si yo voy a pagar el dinero del préstamo, ¿con qué signo sería? Si yo voy a pagar Negativo. negativo, entonces vengo al Excel, antepongo el menos y le digo, tráigame el abono a capital de cada año, que sería B38. Luego sería B39. Luego sería B40. B41. B42. Y ahí acaba. Esto me tiene que sumar 260. Técnicamente, entre esto y esto tendría que dar 0. Y esto se llama el flujo de caja del inversionista. Entonces, ¿cuál es el flujo de caja del inversionista? Es la caja libre más el pago de las deudas, que es negativo, porque el señor tiene que coger la plata del proyecto y pagar la deuda, ¿no? Él no puede dejar de pagar la deuda. Entonces, si nosotros vamos a mirar acá, para el inversionista, tiene, ¿cuánto es la inversión inicial del inversionista? Ya la dijimos, 120. O sea, el inversionista aporta 120. Y el flujo de libre de caja de cada año es lo que le queda después de pagar la deuda, que son 103 en el primer año. Y miren la TIR del inversionista. Cosa tan loca, ¿no? Claro, el señor solo aporta 120 millones de pesos, lo demás lo paga el proyecto. El por 120 millones de pesos que aporta, se queda con todo eso. ¿Se entiende o no? ¿O voy muy rápido? Volvemos a empezar. Uy, ¿puedes subir un momentico? Ah, listo, listo. Entonces, a lo que ya teníamos como caja libre, les contamos el pago de la deuda,
Que esto sería igual a ¿qué? Sería igual al FLC menos pago de la deuda. Entonces, claro, él tenía 133 el primer año, paga 29 millones de capital, le quedan 103. Él tenía 135 el primer año, del segundo año, paga 38 de deuda, le quedan 97. Él tenía 137 en el tercer año de flujo libre de caja, paga 48, le quedan 88. En el quinto año tenía 137 millones, paga 80 a la deuda y le quedan 57. Entonces miremos acá. Calcular el valor nominal de cada acción de los socios, entonces la voy a poner acá. Esta, 120 pesos. Y voy a traer el dato de la respuesta. Listo. Calcular el sistema de amortización de crédito e incluir el pago de intereses en el estado de resultados de... Voy a corregir de una vez esto. Agregar la simulación del escenario dinámico. El escenario dinámico. Vengo y traigo acá y voy a mostrar esta sección. Mm, Listo. Esto es al contrario, me equivoqué. Esta es la D. Ya hice la C. Calcular el flujo de caja del inversionista en escenario dinámico con intereses, claro. Solamente lo puedo calcular en dinámico. Profe, ahorita podemos revisar la tira. Es que mira que no me está dando. Claro que sí, mira la figura. Pero con 120 de Ah, ya, inversión no, me inicial, porque equivoqué. pues, Me equivoqué. Pues ahí el valor del crédito. no. La plata del crédito entra y se paga en cuotas. Listo, ya. No, ya me dio, profe. Ah, no. Ah, bueno, me da un poquito diferente, pero es que, bueno, todavía has manejado un dato sin una coma, o sea, sin unos decimales. No sé si será por eso, pero me da cerquita. ¿Cuánto es diferente? Creo que el primer valor que te dio Juan Esteban, Sí. que le faltaba un 0,04, creo. Bueno, no sé si será por eso. O si alguien lo hizo con... ¿A todos les da lo de la profe? Es que yo creo que pocos lo están haciendo tú. No, pues ahí no sé, profe. ¿Cuánto te da a ti?
No, pues me da 73,491. O sea, no, pues certifica. A mí ¿Y por Es qué por también no me los dio decimales. debería dar así? a mí también me dio 73.49. Es por el decimal que te, o sea, que no te ¿Dónde? dictaron al Déjame principio. corrijo. ¿Acá? No, era el de la valor cuota fija, creo. Ok. Sí, valor cuota fija, venite la. O sea, es 0,04. 206. Ese valor, o sea, es ese valor, pero 0,04. O sea, yo creo que esa es la única diferencia que yo veo. 206,04 no, pero Ajá. cuatro decimales no van a alterar eso. Vamos a ver. ¿Quién sabe, profe? Los abonos a capital también puede que sea eso. Bueno, si es que como tú copias algunos valores tal cual, pues puede ser eso. No, pero pues sí, igual sí me da igual que Juan Manuel, pues ya, pues creo que lo tenemos bien. Pues tú eres porque copiaste algunos valores, pero pues es normal. Sigue dándome lo mismo. No tiene sentido lo que me dices. Pues pero yo me apoyo en mis compañeros, no sé. Por eso dime cuánto tienes de flujos acá. Dime, ¿tienes 120 y cuánto tienes de flujo? Listo, ya te los dicté, profe. Mira, ¿de los pongo con decimales? Venga, juguemos con Mira, el decimales. primero es 11. Vení, si quieres ponle tú también comas. No, pero un El primero decimal. es coma. Eso. Ok, dime. ¿Te El das primero es el mismo, pero coma 11. El otro es el mismo, pero coma 91. El otro es este igual. El otro es coma 65. Y el otro como 48. ¿Sí lo tienes tú, Felipe? Pues sí, o sea, ahí te lo dicté con dos decimales. ¿Sí? Mira, me da la misma TIR. Bueno, ahí ya no sé, profe. Una pregunta. Déjame ver la pantalla un momento. Quiero ver algo. Dime, Juan. Profe, si en el parcial no llegara así como por dos decimales distintos, o sea, ya queda mal porque, o sea, yo estuve repitiendo, por ejemplo, esos que hicimos el lunes y viernes, y yo vi que también te acerté algunos decimales y me dio una TIR, o sea, por ejemplo, te da 20,02 y a mí, no sé, 20,05, 0, o sea, por así decimales como ahora, entonces, te voy a No, eso preguntar no eso, o tiene sea, sentido. Es que tú, a ustedes les diera, digamos, Ven si quieres te comparto, profe. sí, por favor. Pero me tienes que dejar compartir. Tiene que dar una variación mínima. A mí me da 73,78, a su merced le tiene que dar 73,70, 74, Bueno, 71, pero no 40. ¿desde dónde empezamos a revisar? ¿Desde por aquí? Espere, espacio, 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 espacio. Muéstrame los intereses del primer año. Los microondas están funcionando, ¿no? Ok, un momento. Baja y muéstrame dónde te da la TIR. La TIR, la del inversionista es esta. Espérate.
Sube un poquito el tamaño a tu Excel, un momento, por favor. Es el último final que tiene. O te queda fácil. No, pero te van a hacer el fin de semana y la un trabajo final. Es el último flujo de caja, Felipe. Tenemos re diferente. Usted tiene Ok. 51,070 y yo tengo 57,013. Ok. Este lo traje de acá y este lo traje de... Es que uno de esos dos lo tenemos diferente. Sí, espérame, yo miro ahí. Quédate ahí. 0,70. Sube un poco más en el flujo. Subo. Sí. Listo. ¿Cuánto te dan las ventas de ese año? La utilidad. Sí, las ventas. Sube más en el estado de resultados. Ahí, para ahí. ¿Será que vos ya no, pero una mujer ¿Por qué tienes intereses de 13 millones en el último año? Profe, ¿por qué? Mira, los traje de aquí. Soy yo. Mira. No eres tú, soy yo. Ve, me faltan los intereses del último año, los tenía. Ya me dio, y me dio 73,49. ¿Ves? Ay, pa, profe. Entonces sí, era yo quien tenía un error, pues tenía que dar igual. Me dio 73,491. O sea, la Ay, diferencia sí, de los igualito. decimales tiene que ser minúscula, minúscula. O sea, con los decimales a vos te puede dar 73,492, pero eso de ahí, que los decimales no, teníamos los flujos diferentes. Yo estaba errada en un flujo. ¿Sí ves? Bueno, profe. Listo. Por eso es que tiene que ser, eso tiene que ser igual, Juan Esteban, ¿me entiendes? Ya dejo compartir, profe. Sí. Listo. Vale, igual, gracias, profe. Espérame. Deme un segundo. Listo, muy bien. Quedo muy contenta. Mira que era eso. Yo lo tenía mal. No, pero no me deja compartir. A ver, ¿dónde está el Zoom? Compartir. Listo. Entonces acá voy a volver a traer la fotico. Porque había hecho algo incorrecto ahí. Listo, entonces el estado de resultados. Mira, Felipe, yo tenía estos, en vez de 13 tenía 30. En el último año, ¿sí ves? Tenía en el año 5 los intereses del año 4. Ah, sí, profe, cambia bastante. Por eso me daba tan diferente. Bueno, y acá esto lo voy a borrar. Listo. El flujo de caja del inversionista se ve incrementado y mejorado porque al haber deuda, se paga esa deuda
pero esos intereses producen menos impuestos, hacen que los flujos de caja sean más grandes y como a él solamente a él le queda toda la caja después de pagar la deuda y toda la caja después de pagar la deuda a cambio de que él solo aportó 120 millones de pesos, es muy interesante. Ahora, quiero que veamos acá la última parte del tema. La utilidad neta la traigo al estado de resultados. ¿Qué sería igual? Pues ahora vamos a calcular la distribución de utilidades para los socios. Entonces, la utilidad, resulta que la distribución de utilidades para los socios ocurre, entonces acá, en el año 2 se entregan las utilidades del año 1. Es decir, los socios reciben las utilidades de este año el próximo año. ¿De acuerdo? Es así, o sea, uno recibe las ganancias del negocio del año pasado, las recibe en el siguiente año. En este año, pues este año recibo las utilidades del año pasado y las utilidades de este año las recibiré el próximo año. Entonces, estas son las utilidades por año. Ahora vamos a poner para la distribución de utilidades para los socios, vamos a poner el año en que las reciben. Entonces, las utilidades es decir, en el año 2 recibe las utilidades del año 1. No, pero esto no sabe ni que las recibe, sino utilidades a distribuir cada año. O sea, que acá recibe estas. Estas van para el otro año. Estas van para el siguiente año. Y estas van para acá. ¿Listo? Y a las utilidades a distribuir le vamos a restar el 10% de reserva de utilidades para protección de futuras pérdidas. Entonces tomo y digo que los 44, 10%. Entonces le queda, si yo de mis utilidades el 10% lo tengo que reservar para futuras pérdidas,
¿cuánto me queda para los socios? Si el 10% lo tengo que reservar o ahorrar o guardar, ¿cuánto me queda? Pues el resto, ¿no, profe? Que sería el 90, ¿no? 90% de utilidades para socios. Entonces, que sería los 44 menos los 4. Listo. Voy a dejar el modelo. No hace parte en este ejercicio, pero este 10% de las reservas de las utilidades se llama 10% de reserva legal o obligatoria. Es cero. Los pagos de ganancias de los socios preferenciales. Acá me queda utilidades a disposición de los socios. Los socios ordinarios. Pues 39 menos lo que hay acá que es 0 menos lo que hay acá que es en 0. Señora. Y a la utilidad entonces a disposición de los socios comunes ordinarios. Utilidades a disposición de los socios comunes ordinarios. Esto lo voy a dividir. Bueno, voy a poner acá. Número de acciones comunes. Entonces dijimos que el número de acciones comunes era de 1.000.000 de pesos. Que era la cantidad de acciones comunes. Número de acciones comunes o cantidad de acciones comunes. Entonces llegamos a algo que se llama PA, que significa dinero por acción, que es igual a utilidad a disposición socios comunes dividido entre la cantidad de acciones. O sea que 39 millones entre 1.000.000.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo interpretamos este número? Entonces, ¿qué significa? Que en el año 2, los socios reciben 39.64 pesos por cada acción que aportaron. 39.64 de dividendo. Dividendo por cada acción que aportaron. Es decir, si un socio tiene 5.000 acciones, recibirá 5.000 por 39.64, que sería más o menos 198.000 pesos, poniendo. ¿Listo? Eso significa el dividendo, retirar la plata. O sea, el dividendo es retirar la plata a la empresa. El dividendo es retirar el efectivo de la empresa. O bueno, del proyecto. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ahí, ¿por qué es que hicimos eso de las líneas? O sea, que lo pasamos como para el siguiente año. Porque las utilidades del año 1 se entregan en el año 2. Ah, listo. O sea, que el Perfecto. momento en que recibes la plata es un año después. ¿Qué más me pide? Calcular el flujo de caja del inversionista con intereses. Listo, eso ya lo hicimos. Que sería este. Lo de perezoso trabaja doble, es como una ley universal, ¿no? Listo. Y acá está la última parte, que es el pago de las utilidades de los socios. Técnicamente hemos acabado todo el temario del curso. Todo. No, qué alegría. Llegamos hasta dividiendo. Les voy a poner un ejercicio a cada persona, completamente con datos variables de cada uno. No es similar, es algo diferente para que lo estudien. Cuando quieren que lo entreguen, es larguito, basta escenario dinámico con deuda. ¿Cuándo lo quieren entregar?
No sé, profe, ¿para cuándo había pensado? Pues nosotros nos volvemos a ver el 22 de noviembre, que es el día del examen, dentro de 10 días. Ese día presentaré un último concepto que no está sujeto a evaluación ni más faltaba, pero sí quiero presentar ese último tema, que es este tema que se nos dilató con los festivos, que es calcular la TCO o el WACC, que es la tasa con la que se calcula la viabilidad del proyecto. Entonces, si uno tiene una tasa sesgada, pues el resultado de la evaluación del proyecto va a estar sesgada. Entonces, ese es el tema que vamos a ver ese día. En ese orden de ideas, cuando quieren presentar este ejercicio. Una pregunta, el examen, en fin, pues las áreas abiertas del lunes 22, ¿cuánto tendríamos para resolverlo? Mira que yo tengo para entregar notas, todos los profesores tenemos que entregar notas como el 29, que es como a los 8 días de eso. O sea que yo creo que es el lunes 22. Podríamos dejarlo abierto como hasta el jueves 25, para yo poder tener tiempo suficiente de calificar, revisar, porque como todos van a tener escenario diferente, eso no es algo así muy automático. Entonces, para yo tener como viernes 26, sábado 27, porque hay que entregar notas el lunes 29 o el martes 30, no estoy adecuadamente informada, pero no me gustaría, si es el martes 30, dejarlo para el martes 30. O sea, pronto no alcanzo, son muchos, ustedes son 37. Entonces, me viene a calificar yo 37 modelos o 37 escenarios, no alcanzo. Entonces sería, yo lo dejaría abierto el lunes 22 hasta el jueves 25. ¿Vieron? ¿Lo vieron, cierto? Menos mal. Entonces sería así, Juan Esteban. Sería del lunes 22 al jueves 25. Pero pues no sé si están de acuerdo, pero para si antes bien como dejar el ejercicio hasta, o sea, hasta antes del examen el domingo 21, o sea, el plazo está ahí para entregarlo. Sí, sería adecuado para que ese día no tengan pendientes porque ese día se abre la prueba. Sí, Incluso lo podríamos dejar hasta ese mismo lunes 22 por la tarde. Yo cierro ese día y uso esos días para calificar el taller, pues el escenario, el ejercicio. Y ese día dejamos abierto el examen. Me gusta, dejémoslo abierto hasta el lunes 22. ¿Listo? Hasta ahí sería. Ese es como el tema de nuestra clase, muchachos. Hemos acabado. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes el curso. Lamento que... ¿Escucha? Señora. Ay, qué pena interrumpirla así. Profe, ¿no será que está la posibilidad que lo deje después? Bueno, no sé, por ahí hasta el 25 de noviembre, profe. Es que, bueno, voy a hablar por mí y creo que algunos compañeros de electrónica estamos como igual. Tenemos como 3 entregas, 4 entregas en el transcurso de estas 2 semanas que quedan, más parciales. Entonces, la verdad, por lo menos en mi caso se me dificultaría un poquito. No, tal vez no esté como la Ten en cuenta posibilidad, que son dos cosas. Es un trabajo que sale hoy, que es un trabajo final, y el ¿no? Ok, examen. Si las dos ok, cosas sería para entregar el 25, y es más difícil entregar dos cosas el 25 que entregar una el 22 y otra el 25. ok, profe. Además de eso, si tú no estudias la primera y se te acumulan dos, la segunda no la vas a poder resolver sin hacer la primera. Es completamente imposible. Claro, profe. Sí, señora. Tiene toda la razón. La invitación es más bien, yo la publico hoy, yo ya la tengo formulada, me falta crear los escenarios variables de cada uno de ustedes y ver si tiene solución, porque pues qué tal que yo le diga a usted, hey, calcule una tiro objetivo del 28% y no existan unidades que resuelvan eso. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que resolver los extremos de la posibilidad de algunos simulación de escenarios y publicárselo. Pero si su merced no ha hecho esa, lo que yo le publique el lunes va a ser peor. Y lo que yo le publico el lunes
2, que es el examen final, tiene un ponderado como el 30% del curso. Entonces, si no has hecho este trabajo, que es estas clases desde el viernes pasado, la clase del lunes pasado y la clase de hoy, reúne esas 3 clases. Si estas 3 clases has prestado atención y luego abres el Excel y todo, puedes ejercitarte para hacer ese trabajo de entrega. Pero si lo dejamos hasta el 25, es posible que lo empiecen a hacer el 25 y entonces ya no alcanzan a hacer los 2, porque el segundo depende de haber hecho toda la primera parte. ¿Ves? Claro, profe, tiene toda la razón, sí, señora. Entonces, más bien es dejarlo desde hoy 12 para que tengan hasta el 22, tendrían 10 días y ya ahí Profe, organizan. muchísimas gracias. Bueno, Isa, con mucho gusto. ¿Alguien tiene algún otro comentario, chicos? Nada Profe, más. ¿hasta cuándo van las monitorías? Hasta el, le voy a decir a Nicolás que de monitoría es el lunes 22 o el 23. Hasta ahí irían. Él no puede resolver con ustedes los ejercicios, pero sí puede aclarar dudas. Él lo que tiene instrucciones es no resolver los ejercicios, o sea, que usted vea, esta es mi tarea o este es mi ejercicio, resolvamos, no. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahí nuestra clase de hoy y nuestro curso, técnicamente. El de nuevo, repito, el tema del lunes 22 no es un tema evaluable. Yo voy a presentar el tema porque ustedes en especial no, casi todos, mira, casi todos van a tener proyecto de grado y en proyecto de grado les piden calcular TIR y VPN y los flujos. Pero hay algunos profesores, no reconozco si son de algunas ingenierías o de otras, que le piden hasta el cálculo de la TCO. Entonces, ese lunes 22 yo voy a presentar cómo se calcula la TCU para que ustedes lo sepan cómo se calcula para los proyectos, les quede el material, les quede la presentación, les quede esa grabación, que fue digamos que ha sido las 4 horas que hemos perdido últimamente de festivos en noviembre. Pues digamos en lo que va de noviembre ya pasó un festivo y en octubre tuvimos otro festivo, un día que yo estaba enferma, han sido como 6 horas que no tuvimos de clase, que necesito ese tema presentarlo. Entonces lo presento ese lunes 22, se agota el tema, aclaro algunas dudas que tengan ustedes y dejo abierto el examen final para el 25. ¿Listo? Bueno, chicos, Listo, profe. entonces hasta ahí la clase. Un gusto que hayamos tenido este semestre en nuestro curso. Que todo les salga bien, cuídense mucho. Vale, breve, muchas gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego. Que todo les salga bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Gracias. Luego, profe, gracias. Que todo les salga bien. Chao, profe, gracias.